Una bienvenida para el ingeniero. Pues si gustan, vamos iniciando y se van a ir sumando, yo creo que en la medida en que vayamos avanzando en la sesión. Entonces, bueno, antes que nada, quisiera mencionar que este evento está dentro de las actividades y proyectos que se traen en el Comité de Hidrocarburos, en el Clúster Energético de Nuevo León. Me pareció muy relevante una plática que dio Rodrigo en otro evento. De ahí surgió el contacto. Le agradezco al ingeniero Jorge Wanforth, que fue quien me pasó el tip de la reunión que hubo pues anteriormente. Y mencionar que en el Comité de Hidrocarburos pues tenemos un proyecto que es básicamente el desarrollo del sector de hidrocarburos en el noreste de México. México pues comparte una cuenca, que es la cuenca de Burgos, ahí con los tres estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con Texas. Y bueno, nuestro interés saber cómo poder impulsar y sobre todo dar la información a la sociedad de las potencialidades y obviamente desmitificar algunos de los temas que pareciera que hay más bien desinformación. Y obviamente la potencialidad del sector pues dependerá seguramente de muchas condiciones, sin duda la parte regulatoria, sin duda la parte de incentivos o de promoción económica, sin duda la parte de investigación y desarrollo. Para Estados Unidos ha sido un hito de desarrollo tecnológico el fracking. Sin embargo, pareciera que en México lo tenemos ahí limitado. Entonces, con esta pequeña introducción, yo quisiera pedir al ingeniero Cadena que si pudiera darnos una bienvenida como presidente del Clúster Energético de Nuevo León. Y ahorita ya hago la presentación directa de José Rodrigo, leyendo un poco de su semblanza antes de su presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a Rodrigo por compartirnos sus conocimientos sobre un tema que, como todos los temas energéticos en este sexenio, causan mucho escozor. Ya lo causaba desde antes, y les recuerdo que en la toma de posesión del presidente López Obrador, él declaró: el fracking no va. Y no va porque no va. Así a una usanza que estamos acostumbrando en esta administración, y pues desgraciadamente no va. Para nosotros en Nuevo León vemos que aquí hay una riqueza, que es toda esta riqueza del aceite y del gas, que aunque ahorita los precios son deprimidos, pues esta riqueza quisiéramos que se quedara en Nuevo León, y o el Estado, y o la Federación, y o particulares que se dedicaran a esta actividad. Pero no podemos aceptar que no se va a hacer porque el fracking tiene problemas. Definitivamente todas las actividades petroleras tienen problemas. Si todos los días leemos que en el mundo, no sé, mueren 40,000 gentes en accidentes de tránsito, pues es muy lamentable. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a dejar de vender, ni de producir, ni de fabricar vehículos o combustible para estos vehículos. Entonces, aquí tenemos dos productos. Uno, el crudo, que obviamente sería casi exclusivamente para Pemex, y otro, el gas. Este gas, es importante también mencionarlo, que tenemos importaciones muy importantes de gas natural. Prácticamente, yo creo que ahorita como el 80-85% del gas natural que usa México lo importamos de Estados Unidos. Y esta importación pues nos presenta un reto, porque el día de mañana pudiéramos tener alguna restricción del envío de este gas. Y hay que recordar que el 57%, perdón, de la energía eléctrica en este país se produce con gas natural.
el resto lo utiliza la industria para sus procesos, para calderas, para hornos, etcétera. Y una parte pequeña se utiliza para los hogares. Entonces, una reducción a las importaciones de gas natural, pues nos ocasionarían problemas serios. Entonces, independientemente de la riqueza que tenemos en el subsuelo, tendríamos la ventaja de no tener una dependencia del gas americano para nuestra industria. Por otro lado, pues hablamos, y es prácticamente la experiencia de Rodrigo, que es que la vamos a compartir con ustedes, donde se habla de que si contamina, que si no contamina. Por otro lado, vemos la riqueza que ha producido en Texas, en zonas como Eagle Ford, la parte esta de Oahu, la parte de Permian, los lugares donde han llegado, si realmente hay han producido una verdadera riqueza. Entonces, nosotros sentimos que debemos explorar todas las posibilidades y ver realmente cuáles serían las ventajas, cuál sería el problema y qué es lo que deberíamos atacar. Yo creo que después de esto, Amado hará una presentación de la semblanza de Rodrigo y pasaremos, obviamente, al tema que nos compete. Perfecto. Bueno, pues sin mayor preámbulo, me gustaría presentar al ingeniero José Rodrigo Giraldo Pastrana. José Rodrigo es geólogo con más de 20 años de experiencia de la Universidad Nacional de Colombia, alto ejecutivo comercial y de negocios, con gran conocimiento del mercado en México y Latinoamérica, 12 años de experiencia en desarrollo de negocios, dirección comercial, gerencia de cuenta, planes de negocio, estrategia de ventas, mercadeo, licitaciones, pronósticos y contratos. Entrenado en ventas certificadas por Miller Heyman, habilidades comprobadas en gestión de cuentas, consultoría en planeación de ventas estratégicas y tácticas para el cierre de acuerdos. Además, ha sido consultor técnico líder de geociencias para el desarrollo de estudios integrados de exploración y caracterización de yacimientos, con más de 9 años de experiencia en consultoría técnica, en modelamiento estadístico y productividad, modelado exploratorio de cuencas en tierra y costa fuera de México y Colombia, amplio entendimiento de modelado mediante interpretación, inversión sísmica, petrofísica e integración de modelos sedimentológicos para la construcción de un modelo estático usando software de las compañías donde ha trabajado con Halliburton, Schulenberg, Proxar. Fue director general en México de la filial del Instituto Francés de Petróleo, PIC Franlabs. Recientemente ha trabajado como asesor comercial en inteligencia de negocios para varias compañías en Business Development en Kodiak para servicios a pozos, con Fluorstock para proyectos de operación y mantenimiento, como consultor comercial de Bureau Veritas para gestión de riesgos, aseguramiento de calidad, seguridad, integridad de activos y confiabilidad operacional. Recientemente como asesor en desarrollo de negocios para APP Plus en soluciones técnicas avanzadas en industrias complejas para mejorar la eficiencia operativa y de calidad de los productos mediante inspección, ensayos no destructivos y certificación. Actualmente está desarrollando actividades comerciales para proyectos de exploración con métodos de adquisición geofísica, proyectos de recuperación secundaria y mejorada en campos maduros para aseguramiento de flujo, manejo inteligente del aceite, gas, agua, de producción y optimización de la calidad del crudo. Agradezco a José Rodrigo que nos acompañe y José Rodrigo, pues ahora sí iniciamos, ¿verdad? Muchas gracias. Bienvenido. Amado, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos. Voy a compartir pantalla. Vamos a... Me informan si está bien. Quizá me faltó, Rodrigo, mencionar que esperamos las preguntas de nuestro auditorio a través del chat y las podemos contestar hacia el final o en el inter de la sesión. Perfecto, muy Gracias. bien. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimo gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Esperemos que de aquí surjan nuevas oportunidades y que nos lleven a desarrollar proyectos de inversión que yo creo que son bien importantes para México ahora.
vamos a hablar sobre ficciones que tienen que ver sobre la estimulación por fracturamiento hidráulico en roca generadora, es el conocido fracking en shale. Y pues vamos a hablar de qué son las ficciones, ¿no? Entonces, básicamente las ficciones son mitos y son leyendas y son cualquier opinión que se tiene al respecto de la realidad. Entonces hay opiniones que surgen de algunos... ahí parece que no está funcionando mi... Ok. De algunos líderes, ¿no? Que utilizan algunos mecanismos para comunicar sus opiniones y tendencias, ¿no? Lo ve uno por allá, por Rusia, por acá también, por Sudamérica, y cada uno de estos influenciadores, pues, pensamos, pues tiene una opinión que es netamente una ficción. Yo me quedo con Borges. Él habla de otro tipo de ficciones, pero finalmente son las mismas, ¿no? Entonces, aquí, recapitulando de su libro Ficciones, hay un párrafo de uno de sus cuentos, de sus historias, donde dice él que las opiniones finalmente son opiniones, ¿no? Son meras opiniones. Y dice que también son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Entonces siempre va a haber opiniones de un lado y del otro. Entremos con el tema técnico. El tema más importante y relevante es en el tema del fracturamiento hidráulico en roca generadora, en yacimientos no convencionales, en el shale, en esa lutita gasífera que tiene también posiblemente contenidos de aceite, todo depende de su madurez. La dirección del pozo es bien importante y eso permite que se optimice el proceso. Se debe hacer un diseño, una ingeniería de la perforación. Y existen dos componentes cruciales que son en este tratamiento de los yacimientos de roca generadora y básicamente pues son pozos horizontales. La idea es tratar de atravesar la mayor parte de la formación para hacer una optimización de la dimensión misma del yacimiento. Estos yacimientos tienen una tendencia a ser horizontales. Entonces, y el otro punto es ese entendimiento de las fracturas naturales, que permite que estén interconectadas con el pozo. Eso significa hacer modelado, hacer ingeniería. Y el otro concepto o el otro punto importante es que se hace una fracturación por etapas. Perdón, voy atrás, no se aplicó el... Básicamente se hace unos disparos, unos fracturamientos que se hacen por etapas múltiples y eso hace que se haga una optimización del proceso de producción. Entonces, este máximo rendimiento y recobro del pozo no convencional depende básicamente de la calidad de la roca y eso es lo que hay que evaluar mediante diferentes metodologías. Y hacer una operación exitosa. La operación tiene que ser limpia, la operación tiene que ser muy optimizada. Y bueno, ya después de más de una década hay aprendizaje, hay aprendizaje que se ha hecho en Europa, hay aprendizaje en Estados Unidos enorme, hay una gran cantidad de conocimiento en Vaca Muerta, Argentina, y no partimos de cero. O sea, ya todo ese aprendizaje hay que aprovecharlo y partir de ahí. Y esa operación exitosa también tiene que ser efectiva del fracturamiento hidráulico. Un punto importantísimo es la aquiescencia social, esa licencia social, esa aceptación de las comunidades. Hay mucho celo, hay muchos problemas relacionados con el medio ambiente, con la salud, con ese tipo de problemáticas que afectan directamente a la sociedad y a las comunidades, pero también hay desarrollo económico que permite inversión social y eso es en donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, claro, ante una situación de estas, pues uno tiene dos opciones, o ser reactivo o proactivo, ¿no?
Entonces, vamos a tener siempre una polarización y está muy marcada casi en todos los países, ¿no? Pero las compañías petroleras están innovando permanentemente y en mejores maneras de satisfacer esas necesidades de esos grupos de interés, esos stakeholders, agregando valor para todas las cadenas productivas y la sociedad misma, sobre todo la sociedad local. ¿Sí? Esta inversión social permite construir hospitales, construir carreteras, construir escuelas, generar trabajo, generar empleo, desarrollo económico. Lo importante siempre es que esté satisfaciendo las medidas de los ecosistemas ambientales, que no se afecten o que se afecten o se mitiguen la mayor parte, ¿sí? La pregunta que cada líder debe hacerse es, ¿cómo trato con estas fuerzas de cambio? ¿Sí? ¿Cómo trabajo, soporto y convierto estas fuerzas impulsoras en oportunidades y ventajas competitivas? Entonces, hay dos enfoques principales, o puedes reaccionar o ser proactivo. Entonces, hay una línea que lo divide, ¿no? Entonces, ¿de qué lado nos hacemos? Ahora, ¿qué grupos de interés? Pues hay empleados, hay proveedores, hay clientes, hay agentes sociales, hay sociedad y medio ambiente, accionistas e inversionistas. Estos grupos de interés están todos interactuando y hay que orquestar, y hay que orquestar con inteligencia y seguir pues los objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado la Organización de Naciones Unidas en pro de mejorar nuestra sociedad, ¿no? Ya son muy conocidos, 17 objetivos que perfectamente se pueden cumplir con desarrollo económico. Entonces, este es el enfoque de la aquiescencia social o licencia social que debemos obtener. Han habido muchas críticas desde hace muchos años y se han hecho investigaciones. Estas investigaciones se han hecho de alguna manera con escasos datos, también han sido sesgadas, han sido patrocinadas por grupos de interés en contra, otros a favor. Entonces, hace falta objetividad, eso es lo que yo pienso, y la objetividad solo se logra desde la ética y desde la misma academia y los centros de investigación. Entonces, por ejemplo, en el año 2015 se hicieron estos estudios de Fracking Industry Wells Associated with Premature Birth, que son nacimientos prematuros. Estos se han hecho varios estudios, pero se encuentran problemas. Por ejemplo, que las métricas de exposición no se validaron y se ignoraron los errores de estimación. Los autores construyeron métricas de exposición indirecta utilizando profundidad y distancia del pozo, ignorando la geología relevante. No se usaron datos de monitoreo. Y además un número desconocido de pozos utilizó datos supuestos para la caracterización de la exposición. Entonces, hay ciertas dificultades digamos, en los análisis que hacen que no sean concluyentes, ¿sí? No está claro si las medidas sustitutivas reflejan con exactitud las exposiciones a estos gases o digamos, a la preproducción de los pozos y a la producción misma. Sin embargo, los errores en las variables que describen tales incertidumbres se omiten en las especificaciones del modelo. Esto se observó en este artículo de Epidemiology. Estos artículos son del segundo artículo del 2016, ¿no? Han pasado ya algunos años. Sin embargo, este está recién salidito del horno. Este lo encontré, salió hace 3 días. Este es un artículo de la Environmental Epidemiology, que es una institución de muy alto prestigio y está con Stanford. Entonces, ellos encontraron, digamos, en su proceso de análisis, hicieron, digamos, un análisis muy exhaustivo, aplicaron estadísticas digamos, de vanguardia, pero ellos encontraron, digamos, que estas conclusiones. Entonces, se encontró evidencia de que la exposición a sitios de pozos de petróleo y gas de alguna manera está asociada con un mayor riesgo de parto prematuro espontáneo, considerando la exposición a las operaciones en California. Esto se hizo en un lugar muy, muy concentrado de pozos, no solo no convencionales, sino de pozos convencionales también, donde la mayoría son convencionales, ¿no? Estudios previos de la asociación entre el desarrollo de petróleo y el parto prematuro espontáneo se han centrado en la extracción de gas natural no convencional en Pensilvania, en Texas, Colorado, y otros investigadores informaron asociaciones nulas. O sea, no hay realmente una asociación nula y protectora entre la exposición a los pozos y los resultados adversos del nacimiento. Entonces, hay muchísimas visiones, ¿no? Y a eso me refiero yo con ficciones.
Este estudio tuvo varias limitaciones, por ejemplo, y es que la exposición se estimó en base a la proximidad y no se midió directamente. No se pudo dar cuenta de las mujeres que se movieron entre la concepción y el parto o por la exposición en lugares distintos de la residencia, lo que podría dar lugar a una clasificación errónea de la exposición. Aquí la mayoría de los pozos se perforaron utilizando métodos convencionales. Este estudio se suma a la evidencia limitada de que las actividades de extracción de petróleo y gas tienen impactos adversos en la salud reproductiva. Aquí están digamos, los links para aquellos que quieran leer los artículos completos, son un poco más elaborados, de carácter científico, y tomar sus propias conclusiones. Datos adicionales, por ejemplo, muchos de estos estudios, en el caso de este estudio, son fondeados por la Robert Wood Johnson Foundation, que claramente es una organización anti-industria energética. Entonces, cuando uno toma una posición previa, a priori, pues los estudios van a tener una tendencia propia, ¿no? Los investigadores afirman que este estudio se suma creciente cuerpo de evidencia que vincula a la industria del fracking con problemas de salud. El problema es que el estudio y muchos otros similares en realidad no tienen ninguna evidencia para probar la causalidad, mientras que numerosos estudios que realmente proporcionan evidencia real de que el fracking está reduciendo el asma en los Estados Unidos siguen siendo ignorados. Es notable que el autor de ambos estudios, el señor Brian Schwartz, es miembro del Post-Carbon Institute, un grupo conocido por adoptar desacreditados puntos de vista que ha llamado al fracking un virus, como el COVID, y establece como su misión eliminar los combustibles fósiles por completo. Es algo que no es viable todavía, ¿no? Y tenemos que ir hacia una transición, y precisamente la transición es el gas. Hay más datos adicionales. Estos son propios de revistas, publicaciones. Ahí están abajo los links para los que lo quieran luego mirar al detalle. Y dice cómo los investigadores probablemente pretendieron. El estudio produjo titulares provocativos, ¿sí? Se trata de vender, ¿no? Como el estudio de salud muestra la conexión entre los ataques de asma y la perforación de gases. Aunque en realidad no muestra eso y los autores lo admiten abiertamente. Entonces, los autores de estos estudios admiten que no tienen datos para vincular las exacerbaciones del asma con el fracking. Los datos muestran que los condados con el mayor número de pacientes con asma tienen poco o ningún desarrollo de yacimientos no convencionales. Se están mezclando peras con guayabas. No incluye datos del condado de Washington, que tiene la mayoría de los pozos, por ejemplo, en este caso de estos estudios. Los investigadores también admiten que se produjeron exacerbaciones graves en pacientes que fumaban o tenían sobrepeso. Sin embargo, todavía sugieren que se debe al fracking. Múltiples estudios de Pensilvania han demostrado que la industria del petróleo y del gas no está afectando la calidad del aire en las áreas de desarrollo. La mejora de la calidad del aire en los Estados Unidos, cortesía del fracking, en realidad está reduciendo el asma. Estudios realizados y financiados por oponentes a fracking. Estos mismos investigadores son responsables del estudio sobre asma, a pesar de que 9 condados que no tenían producción de shale gas tenían mayor tasa de asma y hospitalización relacionados desde el 2009 hasta el 2013, que los condados con producción más importantes en el área de estudio, según los datos oficiales del Estado. Bueno, eso es con respecto al tema de partos prematuros y el asma, que digamos en términos de afectaciones de salud a las comunidades ha sido lo más crítico y lo más estudiado, y sin embargo todavía sigue siendo poco concluyente. Otro tema importante ha sido el tema de la sismicidad inducida. La sismicidad inducida por el supuesto, digamos, por el fracturamiento hidráulico. Y bueno, en las investigaciones que se han hecho, la cantidad de terremotos en el centro de Estados Unidos aumentó drásticamente en la última década. Especialmente entre los años, digamos, de 1973 al 2008 hubo un promedio de 25 terremotos por año mayores a magnitud 3. En el centro y el este de Estados Unidos, que fue bastante bajito, ¿no? O sea, fue un promedio muy bajo, ustedes lo pueden ver aquí en la gráfica. Pero desde el 2009 el número promedio de terremotos de magnitud 3 aumentó a 362 por año, o sea, aumentó prácticamente más de 1.300, 1.500%. La tasa alcanzó su punto máximo en el 2015 con más de 1.000 terremotos de mayores a magnitud 3. Pero desde el 2015, la tasa de terremotos ha disminuido a 690 y 364 terremotos de magnitud 3 en 2016 y 2017 respectivamente. Ha bajado, ¿no?
Sin embargo, sigue siendo mucho mayor a la tasa de terremotos previa al año 2008. Entonces, es muy difícil asegurar que ha sido por cuestiones netamente de fracturamiento hidráulico. Es posible que haya que hacer mucho más estudios detallados que permitan asegurar esto, de que existe una sismicidad inducida por el fracking. Si ustedes observan en los procesos, digamos, de perforación, los procesos de producción, ¿sí? El fracturamiento hidráulico, ustedes observan aquí, este es el fracturamiento hidráulico típico, y también existen movimientos o estimulaciones que se pueden hacer durante la producción. En el caso de water disposal, o sea, lo que es pozos letrina, que se utilizan para almacenar aguas residuales, también existe una estimulación. Es lo que pueden ver aquí en este cuadro inferior. Y en lo que es recuperación mejorada, también con inyección de vapor o con otro tipo de técnicas, donde se inyectan geles, espumas, polímeros, etcétera, también hay una estimulación sísmica. Sin embargo, pues el fracking, propiamente el fracking, no está causando los terremotos inducidos. La eliminación de aguas residuales es la principal causa del reciente aumento de los terremotos en el centro de Estados Unidos. No todos los pozos de inyección de aguas residuales provocan terremotos. Las aguas residuales se producen en todos los pozos de petróleo, no solo en sitios de fracturación hidráulica, fracking. El contenido de las aguas residuales inyectadas en los pozos de disposición es muy variable. La sismicidad inducida puede ocurrir a distancias significativas de los pozos de inyección y a diferentes profundidades. Y los pozos que no requieren presión superficial para inyectar agua residual aún pueden provocar terremotos. Entonces, hay mucha información, hay que hacer más estudios para que sea concluyente esto de que la sismicidad es inducida por el fracking. Otro tema delicado, un tema muy delicado, y es que el que, digamos, enarbolan los ambientalistas, y tiene toda la razón, es el uso del agua. ¿Sí? Y estos análisis, por ejemplo, que se han hecho, estas estadísticas, se ha encontrado que para la Universidad de Duke, el Nicholas School of the Environment Institute, ha encontrado que ha habido un aumento del 770% en el uso del agua al año 2018, y eso fue solo en el Permian. Y esto logró atraer la atención de los medios. Invariablemente, los medios siempre buscan vender, y donde hay noticia, pues ahí están, porque pues ellos viven de eso. De hecho, el agua utilizada para el desarrollo energético de Texas equivale a un poco más del 1% de toda el agua utilizada en el estado, mientras que el agua utilizada para la fracturación hidráulica representa específicamente solo alrededor del 0.5%. Se usa más agua para riego que cualquier otra cosa. The Bureau of Economic Geology señaló que en Texas, solo en Texas, el uso de agua para la producción de shale gas es relativamente menor al 1%, en comparación con el uso de agua principalmente de consumo, que es 56% agroindustrial, y municipal, del 26%. Estos son cálculos realizados en años recientes. Aquí se pueden ver las estadísticas aquí a la derecha, especialmente comparativo en el Permian, con respecto, que es el de color beige, con respecto a las otras cuencas, donde es mucho más bajo, ¿no? Lo mismo en esta otra, es la cantidad de agua que se ha inyectado, se ha utilizado para fracturamiento hidráulico por pozo. Ok, entonces, definitivamente sí se ha aumentado el uso del agua, porque se ha aumentado la perforación. Digamos, en los análisis hechos en la última década, ¿sí? Básicamente se usa más agua hoy que hace unos 5 años. Pero también se produce un 200, incluso hasta un 800% más de hidrocarburos. Y esto se ha visto reflejado en una mejora de la productividad por taladro. O sea, digamos que en este proceso de aprendizaje, que básicamente la directriz principal de
digamos, de los accionistas es bajar costos para que esto sea rentable, porque si no, no es negocio, se le dedica mucha investigación y desarrollo. Y eso ha permitido que se mejore esas productividades de perforación. En Estados Unidos hoy actualmente produce más de 11 millones de barriles al día de crudo o petróleo crudo equivalente, de los cuales 76 a 80 mil millones de pies cúbicos son de gas. Pero se hace con mucho menos de la mitad de los taladros que se utilizaban con que producía 6 a 7 millones de barriles día, y menos de 50 mil millones de pies cúbicos de gas hace 6, 7 años aproximadamente. En este último año subieron neto aproximadamente 800 mil barriles día, con un aumento neto de 111 taladros. Eso es una eficiencia enorme por taladro. Se consume más agua, ¿sí? Casi 800%, pero son menos taladros los que se están utilizando. Y la producción se incrementa enormemente, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí en las estadísticas, en este gráfico que está aquí a la derecha, donde está en cada curva correspondiente a cada una de las principales cuencas de gas shale en Estados Unidos. Y aquí podemos observar el punto de quiebre en la parte inferior a partir del año 2015, cómo se disminuye radicalmente el uso de equipos de perforación. Sí, y claro, todo esto son oportunidades de mejora, ¿no? Es necesario que en Estados Unidos las empresas de fracking fuera de Marcellus Shale inicien planes de reciclaje y reuso de agua retornada. Esto ha generado un nuevo desarrollo tecnológico para no usar agua nueva, sino usar la misma agua y reciclar. Entonces, actualmente el reciclaje solo prevalece en el Marcellus Shale, donde se recicla aproximadamente el 90% del agua de flowback de los pozos. Esto porque hay pocos pozos de disposición en la región, o sea, pozos letrina, y el agua que se desecha debe transportarse hasta Ohio para ser inyectada, lo cual incrementa muchísimo los costos por transporte. En Marcellus Shale, las operadoras pasaron del 2008 de tener 0% de reciclaje y reuso de agua a un 61% en el 2011. O sea, en 3 años, más de la mitad del agua se empezó a reciclar. Y luego aumentó al 86% un año después y se llegó al 90% otro año después, en el 2013. O sea, prácticamente hoy el reciclaje es casi del 100% para este Marcellus Shale, una lección aprendida y una mejor práctica que perfectamente se puede realizar en cualquier parte del mundo. Otro punto importante tiene que ver con las emisiones de CO2, las emisiones que afectan, digamos, el efecto invernadero, las emisiones de dióxido de carbono. La operación completa del proyecto para desarrollar reservas de hidrocarburo da como resultado final gas natural, ¿sí?, y petróleo ligero de altos API, livianos y dulces. Requieren muy poco tratamiento. Esa gravedad típica va entre 40 y 45 grados API, con casi nulo azufre o contaminantes. Eso es interesante, ¿no? Que son productos que causan poca contaminación. Del 2005 al 2017, la economía de Estados Unidos creció un 20%, mientras que el consumo de energía de los Estados Unidos disminuyó un 2%. Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía también disminuyeron durante ese periodo de tiempo, y a partir del 2017 fueron un 14% más bajas que sus niveles del 2005. Esto significa, si ustedes observan, que mientras que tenemos un aumento del GDP, que es el Producto Interno Bruto, las emisiones de CO2 se han venido decreciendo en los últimos 10 años, la última década principalmente, incluso ya 15 años. En comparación con los niveles del 2005, hace 15 años, el crecimiento económico de Estados Unidos en 2017 fue un 29% menos intensivo en generación de carbono por millón de dólares del Producto Interno Bruto, y el consumo total de energía de Estados Unidos fue un 12% menos intensivo en huella de carbono por gasto de BTUs. Esas son las estadísticas que se pueden observar aquí en el gráfico de abajo. O sea, finalmente ha habido una reducción del dióxido de carbono por efectos de esta industria del fracking.
Es algo que podemos ver también aquí. En el tema de reducción de emisiones, en un 82%, que es bastante alto, emisiones de dióxido de sulfuros, de óxido de nitrógeno, casi la mitad, partículas finas, la tercera parte, y se ha incrementado el consumo de gas natural en un 25%, que es un hidrocarburo, es el más limpio. En Estados Unidos también ha sido uno de los países que más ha reducido su consumo, su producción de dióxido de carbono con respecto a otros países como Reino Unido, Ucrania, Italia, etc. De igual manera, el comparativo, ¿sí?, de producción de CO2 con carbón, ¿sí?, es mucho más alto. Al entrar el gas en la ecuación, se puede observar que la reducción es bastante fuerte. Y hay un punto aquí, una franja intermedia que puede ser correspondiente al uso de aceites ligeros, que son también productos del fracking en roca generadora, en este shale. Si nosotros nos movemos un poco más hacia arriba, por aquí vamos a encontrar probablemente el famoso combustóleo, que es el que se quiere implementar, porque es lo que están produciendo en este momento nuestras refinerías en México por la falta de mantenimiento que tuvieron hace muchos años y que requieren esa actualización y una fuerte inversión, pero que agregarían valor y es lo que se está trabajando afortunadamente, ¿no? Con respecto a emisiones, el rápido despliegue de fracturación hidráulica en tecnologías de perforación horizontal han aumentado y diversificado el suministro de gas natural, lo que ha permitido un cambio más extenso de producción de energía y calor del carbón al gas natural. Esta es una razón importante para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero en los Estados Unidos. Otro tema importante ha sido la IMO, que es la organización que regula el uso de combustibles en barcos. Apenas a partir de este año se logró reducir el porcentaje o la cantidad en PPIs de 350 a 50 PPIs de azufre en este diésel que utilizan normalmente los barcos, los navíos. Prácticamente, aunque no es un ultraligero, que es del orden de 10 ppm, 50 ppm, bajar de 350 a 50 ppm ha sido bastante importante. Y ahí es donde, pues, básicamente los aceites ligeros cobran importancia al poder hacer esa mezcla y reducir, porque no producen, digamos, no contienen grandes contenidos de azufre y pueden facilitar todos esos procesos de refinación para producir este tipo de combustibles, de diésel marino, que se le llama D2. Otro tema importante son los residuos NORM, famosos también porque son isótopos radioactivos. Entonces, que realmente deberíamos usar un término no NORM, sino TNORM, porque son técnicamente mejorados debido al proceso de extracción, que está concentrando los radionúclidos naturales, ¿sí?, del yacimiento al concentrarlos, al traerlos directamente a través del pozo a superficie. Entonces los estamos exponiendo al ambiente de la superficie y al contacto humano. Esos desechos se clasifican como material radioactivo de origen natural, tecnológicamente mejorado. Y tenemos dos opciones. Aquí no hay presencia de TNORM, o hay presencia de TNORM, pero los desechos son de radioactividad baja. Entonces, esas fuentes pueden provenir de diferentes, incluso de los mismos acuíferos. Tenemos en la caracterización química presencia de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, metano, arsénico, los NORM, radón y torio, isótopos radioactivos 226, 232 respectivamente, mercurio, bario, manganeso, molibdeno, hierro, estroncio, zinc. La cantidad, digamos, de elementos en contenidos altos pueden ser tóxicos. Y en la caracterización bacteriológica también encontramos bacterias que son reductoras de sulfato. Ahora bien, estos residuos NORM en los planes de manejo ambiental para proyectos de yacimientos no convencionales
debe establecerse normas. En el caso México, nosotros tenemos a la agencia ASEA, que fue constituida a raíz de la reforma energética y que ocupa, digamos, es muy importante su papel para la protección del medio ambiente y la seguridad industrial, que son sus objetivos. Y precisamente es la encargada de tomar las normas, o mejor, las mejores prácticas y normas de otros países y tropicalizarlas, ¿no? Para que puedan ser utilizadas y controlar los procesos extractivos, reduciendo, digamos, ese riesgo, mitigando el riesgo de impacto ambiental. Y se deben proponer en los planes de manejo ambiental. Entonces, se debe proponer una distancia mínima de reinyección a las fallas geológicas activas más cercanas encontradas. Esto implica hacer modelos de subsuelo, hacer buenos modelos de subsuelo, ¿sí? Y bueno, eso es, digamos, trabajo para geólogos, geofísicos. Para los ingenieros petroleros, por ejemplo, se debe establecer un volumen máximo de reinyección por periodo de tiempo, ¿sí? Se deben establecer compatibilidades de la composición de los fluidos a reinyectar con la formación receptora, ¿sí? Parte importante para, por ejemplo, trabajo para el Instituto Mexicano del Petróleo. Y ese enlace con la regulación de la ASEA debe establecer esas especificaciones en cuanto a construcción del pozo y de las facilidades de superficie, la integridad. Es bien importante el tema de integridad del activo, ¿sí? Integridad mecánica, pruebas de inyectividad, diseño del pozo y o formaciones sujetas a reinyección, hacer esos cálculos y mediciones y monitoreos de la sismicidad y de la intercomunicación entre los pozos. Y aparte, pues se debe adicionar un programa de monitoreo para los pozos inyectores que deberá incluir una caracterización semestral de la composición del fluido a reinyectar, un monitoreo diario del volumen reinyectado y un registro de esos volúmenes. Tiene que haber monitoreo, porque de otra manera no hay. Y tenemos, digamos, las entidades correspondientes en México a nivel de gobierno para hacerlo. Existen otras actividades aparte del fracking, ¿no? Que también pueden generar NOR, ¿no? Y la minería, minerales y materiales extractivos como, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el yeso, el hierro, molibdeno, fosfato, fósforo, tierras raras que ahora están de moda, el litio, el famoso litio que está de moda en estos días, porque no se sabe qué va a pasar con él. Estaño, titanio, circonio, térmicas de carbón. El tema importante que hay que desarrollar aquí en México, insisto yo, es la energía geotérmica, y porque hay de dónde, y bueno, petróleo y gas. Y otros procesos también que generan NOR, pues son tratamientos de aguas residuales, muy importantes, sobre todo ahorita en la frontera, donde tenemos escasez de agua. Hay que perforar pozos, hay que buscar acuíferos, hay que hacer el tratamiento de aguas residuales de las poblaciones y de la industria. La industria del papel genera una contaminación tremenda, es pasta de celulosa, fabricaciones de cerámica, dióxido de titanio, fundición de metales, arenas abrasivas y refractarias, materiales de construcción electrónica en general. Entonces, lo que quiere decirse aquí es que no solo el fracking genera NOR, hay otros procesos, hay otras industrias, y es importante estar encima de ellas también. Ok, tema delicado, otra vez, el agua, y sobre todo aquí el agua subterránea, ¿no? Esta fuente hídrica que es maravillosa porque es un agua bastante limpia, casi potable, requiere muy poco tratamiento, y puede dar muchísima vida a otros negocios de agroindustria y otras en áreas, en zonas, áreas desérticas, ¿no? Algo importante es que no se han confirmado casos de contaminación del agua subterránea debido a la fracturación hidráulica en más de 2 millones de pozos fracturados en los últimos 65 años. Y eso puede dar fe todas estas instituciones que podemos ver aquí, que son Stanford, USGS, Duke, Syracuse, etcétera, etcétera. Y existen, pues, protocolos para minimizar ese riesgo, haciendo, por ejemplo, estableciendo en la ingeniería, ¿sí? Diferentes procesos de tuberías de revestimiento y cemento para que se evite un riesgo de fuga a los acuíferos someros.
Un adecuado enfoque y prácticas ambientales, hidrogeológicas e investigaciones geológicas regionales junto con las más adecuadas y mejores técnicas de construcción pueden eliminar el potencial de problemas con impacto adverso relacionado con fracturamiento hidráulico. Y eso es algo que se debe realizar y que se ha venido realizando y es lo que se tiene que tener en cuenta. Esta huella de carbono, básicamente, si comparamos el desarrollo de yacimientos convencionales con los no convencionales, nosotros, por ejemplo, en el tema del fracking, se ha venido desarrollando mayor profundidad o mayor lateralidad del pozo, lo que permite que solamente haya un pad, ¿no? O un rig, o una cabeza de pozo. Anteriormente pues había que producir dos, ahora solamente hay una y probablemente eso hace que, digamos, ese longitud lateral, básicamente en este caso está reduciendo en un 50% la huella de impacto, huella de carbono. Antiguamente los famosos multi-well pads, que son arreglos para desarrollar yacimientos, esas rejillas que incluso se pusieron de moda también hexagonales, haciendo pozos a 400 metros, luego a 200, en fin. Ahora se puede hacer un solo pad, ¿sí? Y tener pozos multilaterales, esto famoso PERA, también se le llama aquí en México. Entonces eso también puede reducir esa huella de carbono hasta un 70%. Y con respecto a las facilidades centrales, de igual manera se puede reducir a una sola central, ¿sí? Y eso va a reducir, por ejemplo, en el caso, el tamaño del impacto en el área, el uso de menos camiones, una infraestructura más reducida. Ok, esto es otra ficción. Hay algo interesante aquí que digamos que se encuentra y es que este no es un problema local, es un problema mundial. Y hay una conexión rusa que algún ex agente de la CIA comentó en privado, y él dice, ves, que geopolíticamente este es el Moscú que ha intentado frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para obtener independencia energética y dominio, y para ayudar a nuestros aliados a salir de debajo de la bota de energía de Putin. Esto dice él, básicamente, pues es pulso que se da entre OPEP, OPEC Plus, y los Estados Unidos. Se encontró que el Kremlin, a través de una compañía en Hamilton, Bermuda, que es prácticamente las Bermudas, pues se conocen muy, muy bien, al igual que los Papers, Panamá y todas estas paraísos fiscales. De ahí movió dinero a una fundación del cambio del mar, Sea Change Foundation, una fundación ambiental en San Francisco, y de allí a otra Virginia, y de allí a otras fundaciones para promover, digamos, una lucha antifracking. Bueno, quiero finalizar con esta video del Instituto Argentino de Petróleo y Gas para que podamos... No, perdón, voy a tener que salir de aquí un momento y voy a requerir para poder tener audio, voy a tener que compartir aquí el audio, a ver si me lo permite. Y ahora sí, ustedes me indican por favor si podemos tener el audio disponible ahora. No estoy seguro. El caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y TAE, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica,
fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación, pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. Continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2.000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales, inertes, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual
reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Muy bien. Voy a... oh, perdón. Volver a la presentación. Para concluir. Ok, conclusiones. El aumento en el uso de gas natural, gracias a la fracturación hidráulica, ha llevado a una dramática disminución en la contaminación del aire. Estados Unidos es el primer productor de petróleo y gas en el mundo y tiene algunas de las tasas de mortalidad más bajas por contaminación del aire en el mundo. Numerosos estudios han demostrado que la contaminación se ha desplomado al tiempo que la producción de gas natural y de light tight oil, LTO, se ha disparado. Las emisiones de los sitios de los pozos y la infraestructura asociada están por debajo de los umbrales de lo que las autoridades reguladoras consideran una amenaza para la salud pública. Esa es la conclusión de múltiples estudios que utilizan monitores de aire que miden emisiones directamente. No hay evidencia creíble de que el fracking cause o agrave el asma. De hecho, las tasas de asma y las hospitalizaciones por asma en Estados Unidos han disminuido, mientras la producción de gas natural y LTO se ha incrementado. Aceite ligero. No hay evidencia creíble de que el fracking cause cáncer. Estudios hechos directamente en los sitios de fracking han encontrado que las emisiones están por debajo del umbral, donde sería perjudicial para la salud pública. No hay evidencia creíble de que el fracking conduzca a resultados adversos en el nacimiento. De hecho, los resultados adversos del nacimiento han disminuido, mientras que la esperanza de vida ha aumentado en las áreas donde están aumentando el uso de gas natural. Y finalmente, el fracking no es una amenaza creíble para las aguas subterráneas. Estudio tras estudio ha demostrado que no existen impactos generalizados y sistémicos en el agua potable por fracturación hidráulica. Quiero darles las gracias a ustedes por su tiempo, ofrecer agradecimientos especiales para el ingeniero Eusebio Orozco por sus valiosos aportes a esta propuesta y estoy a la orden para lo que necesiten. Ahí está mi correo y si existen preguntas que hayan hecho en el chat, pues agradezco que el host pueda comentarme y estoy listo para responder. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que es una exposición muy clara, muy detallada. Creo que un aspecto que es muy importante mencionar es que, o sea, tu exposición al final es una exposición que trata de ser, mostrar todas las aristas que tiene el tema y obviamente hay aparentes pros y contras, pero sí queda muy claro que al final hay varios elementos que no son concluyentes del todo y que eventualmente esta actividad pues igual compite con otras actividades que incluso son, en su caso, demandan más recursos naturales como el agua. Y bueno, creo que al final la presentación siento que muestra toda la visión, ¿no? O sea, todas las visiones y tus conclusiones son muy claras. Yo pasaría a ver qué preguntas tenemos en el chat, que pudieras tú comentarnos algo de algunas de las preguntas que hay ahí.
En principio, yo te comentaría que en el noreste del país hay interés por el desarrollo del sector de hidrocarburos. Sin embargo, sí ha habido resistencias. Creo que varios de los temas que tomas en términos de salud, en términos ambientales, en términos de los recursos naturales como el agua, han sido puestos en la mesa de discusión. Sin embargo, la evidencia que nos muestras de los estudios realizados en Estados Unidos, en una de las regiones que mayor éxito han tenido en la producción de petróleo y gas, y que han alterado al final las condiciones del mercado mundial, muestran que la realidad es otra y que el desarrollo tecnológico pues, ha permitido que esa región se desarrolle y solamente pasando el río Bravo hacia el sur, en el noreste de México, pues esa es una región que no hemos realmente potencializado. Entonces, ¿tú cómo ves esta situación en México? O sea, ¿cómo ves? Es una oportunidad que estamos dejando pasar. Vemos que a nivel global hay un creciente mercado de gas natural comprimido, gas natural líquido, que está generando un comercio que va de América hacia el mercado asiático, y parece que Estados Unidos está diversificando sus mercados, ¿no? México es un alto importador de gas de Estados Unidos, a pesar de que tenemos yacimientos que compartimos, ¿no? Entonces, pareciera que nosotros mismos nos estamos poniendo las trabas, a pesar de que los efectos o que esta actividad podría competir siendo menos nociva en muchas de estas áreas que acabas de comentar, comparadas con otras actividades económicas que ya existen, ¿sí? Pues no sé si México está dejando pasar la oportunidad ahorita, y sobre todo en el noreste de México, que es donde están los principales yacimientos o potencialidades de extracción de gas natural. Sí, realmente nosotros en términos de llamémoslos eléctricos, como lo mencionaba el ingeniero Cadena hace un momento, nosotros no tenemos seguridad energética. Nosotros dependemos del gas americano, del gas gringo. Nosotros dependemos casi que al 90% porque el gas que nosotros tenemos aquí no lo estamos produciendo, y el gas asociado a yacimientos durante muchos años se ha quemado y no se ha aprovechado de una forma inteligente. Es momento de hacerlo. Es perfectamente factible hacer cogeneración de gas localmente en sitio o transportarlo a través de ductos y moverlo a donde se pueda concentrar y sea necesario, y digamos hacer un modelo económico para optimizar. ¿Qué hago yo? ¿Líneas de conducción eléctrica o hago ductos para transportar ese gas? ¿Dónde pongo mis instalaciones de cogeneración? Yo debería hacerme cerca a un parque industrial, le voy a vender a una ciudad metrópoli. Es decir, hay que hacer estudios de ingeniería, sobre todo ingeniería económica, es lo que creo que es más importante antes de tomar decisiones políticas. Pero no tenemos seguridad energética. Si en algún momento nos cierran la llave del otro lado, nosotros no tenemos la capacidad para producir ya. Y hay gas en el subsuelo, hay gas aquí en el sureste. Hay un gas muy costoso, sí, el proyecto de la Cacha, hay en aguas profundas, pero hay gas. Hay que buscar la manera de entrarle, pero reduciendo costos para que haya realmente utilidad. Todo negocio debe generar una utilidad, y esa utilidad debe ser sustentable y a largo plazo, y debe ser compatible con lo social, con el impacto al medio ambiente. Eso implica que tenga un mayor costo, pero a pesar de ese costo hay que tenerlo ahí, en los costos directos, indirectos, lo que sea, pero tiene que haber negocio. Yo pienso que no solamente está este gas, hay de yacimientos convencionales, que creo que es el que hay que desarrollar porque es el más barato, más rápido. Está el gas de no convencionales, y los convencionales no solamente es roca generadora, también tenemos gas asociado al coal bed methane, que es el gas asociado a carbón. Hay diferentes tipos de yacimientos no convencionales donde podemos encontrar hidrocarburos que vale la pena evaluar. Primero hacer, como dicen los famosos japoneses, 90% planeación, 10% de ejecución. Y sí se requiere hacer ingeniería. Creo que tenemos que ir por ahí, tenemos las herramientas,
No partimos de cero, nuevamente repito, tenemos profesionales de muy alta experiencia y muy alta calidad en México, ex-Pemex, la misma gente de Pemex que está trabajando hoy día, el Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con muy buenos profesionales actualmente jubilados. Se pueden armar equipos de trabajo de muy alto nivel y tomar el aprendizaje de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas hechas en Estados Unidos y en Argentina, principalmente, y también creo que podemos aprovechar que Pemex ya ha perforado pozos y que de ahí no hay que hacer pilotos, ya existe información. Entonces, debe existir eso, un acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo político porque es la mejor manera de desarrollar las regiones, las comunidades no se van a impactar. Ya hemos visto que controlando bien y estableciendo una integridad en los procesos, el impacto va a ser mitigado, el impacto ambiental, el impacto de salud, el impacto social. Y lo que sí es relevante es que esto puede generar una economía, un movimiento de desarrollo económico local valioso, porque mueve la cadena de valor. Y la cadena de valor, pues, finalmente comienza en las pymes o termina en las pymes, como quiera llamársele, ¿no? Y esas pymes pueden ser generadas ahí en los municipios, en las ciudades que están cercanas a estos polos de desarrollo que están principalmente ahí en la frontera. Oye, Rodrigo, una pregunta un poquito más amplia. Por un lado, platicábamos al principio, ¿cuál es la situación económica, primero, ahorita, de sacar gas? ¿Es rentable un pozo sobre $40 el barril y sobre $2 el millón de BTUs de gas? Yo creo que no, porque eso es lo que dice la experiencia en Estados Unidos. Entonces, la primera cosa sería, pues si no es negocio ahorita, no sea que estemos tratando de hacer una gestión que va a estar fallida de salida, porque si al final lográramos convencer a todo tipo de autoridades, al final tampoco se va a hacer porque el negocio no va a generar utilidades. El hecho de decir que lo haga Pemex, pues yo creo que esa parte es, vamos a cargarle las pérdidas a Pemex, yo creo que no sería posición. El otro lado de esta visión, bueno, ¿y no será mejor con el inconveniente de la dependencia del gas de Estados Unidos comprar el gas a $2? Si realmente ellos lo hacen muy eficientemente y hasta ahorita no hemos tenido problemas de restricciones, pues a lo mejor vale la pena pensar en que a lo mejor a $2 no deja de ser una gran ventaja, porque también tenemos que pensar la parte americana. La parte americana, la industria petrolera americana no existiría si no existe el mercado del gas en México. Entonces, al final tenemos ahí un complemento. Y finalmente, me parece que mencionamos, así como de pasada, el problema del agua. Yo creo que el problema del agua es un problema sumamente severo en México por 3 razones. La primera, porque es escasa. La segunda, porque compite contra el agua doméstica. Pero la tercera, esa agua, de tanto la que está superficial a 100, 200 metros, como la que está abajo, está controlada por la Conagua. La Conagua no permite ahorita la extracción de más agua. Entonces, no sé, yo creo que lo primero que necesitaríamos investigar es, independientemente que contamine o no, que no deja de ser un tema menor, es esa agua estará disponible, y si no está disponible, me permite con agua inyectarle agua industrial, porque si no, vamos a trabajar en un proceso, en un proyecto, Rodrigo, que de salida está muerto. Sí, ingeniero Cadena. Con respecto al primer punto, tenemos que buscar que sea negocio. Eso es lo más importante.
Sí, y eso implica tomar lecciones aprendidas para bajar los costos. Y hay compañías que han desarrollado, en Estados Unidos especialmente en el fracking, han desarrollado todos unos protocolos para tener un lifting cost, un precio, un costo del orden de los 30 a 35 dólares por millón de BTUs. Puesto en cabeza de pozo. Entonces, hay que buscar, digamos, que se obtengan esos valores de costos para que un precio, digamos, que oscile, probablemente se va a estabilizar. Lo que dice este güey. ¿Perdón? La ley de agua no lo permite. ¿Perdón? No. Ah, ok. Entonces, lo que quiero comentar es que, digamos, aquí lo que se debe buscar es tener un costo bajo, del orden de los 30 a 35. Las perspectivas después del COVID es que la demanda mundial, que el año pasado era de 100 millones de barriles día, se ha reducido ahorita a 85, o sea, se ha caído en un 15% y precisamente la OPEP Plus ha buscado esos recortes para estabilizar demanda y oferta y demanda. Entonces, pero la demanda no va a llegar después del COVID a los 100, va a estar castigada por lo menos, yo no creo que suba ya después, va a estar en 10% abajo de lo que teníamos el año pasado. O sea, que va a estar oscilando entre los 85 y 90 millones de barriles día y entonces se va a tener que cerrar la llave. Es la única manera de estabilizar un precio que sea competitivo para todas las partes. Y debe ser más o menos del orden de los 50 a 60 dólares por barril, que satisface a todas las partes, que son las partes interesadas. Estamos hablando de Rusia, de China, de los árabes, de los gringos. Estamos hablando, y nosotros quedamos ahí mirando nada más, pero bueno, el asunto es que es la visión que yo tengo. Inventar la rueda no tiene sentido, hay que traer esa tecnología, hay que aprender de lo que ya se tiene eh, y que sea negocio. Lo importante es que sea negocio. Pero no, con respecto al punto 2, no podemos, digamos que sí, es más barato comprarlo y todo, pero si les da por cerrar la llave porque resulta que allá lo tienen que usar para producir su energía eléctrica y nos dicen, no, ya no te puedo vender los 7 millones, sino te tengo que vender solamente 3 y los otros 4, ¿dónde los consigo? Entonces, yo creo que hay que ir por los yacimientos convencionales primero, porque hay gas asociado a yacimientos y todavía en nuestras cuencas y es más barato. El fracking hay que verlo, ya tenemos experiencias, 18 pozos es más que suficiente para saber qué está pasando en esas cuencas que tenemos de Tampico, Misantla y allá en la frontera, la continuación del Eagle Ford. Yo creo que hay que seguir avanzando con esto, pero que sea negocio. Si no hay negocio y no se cuidan las normas para que no haya impacto ambiental o se mitigue al máximo el impacto ambiental, no funcionaría. El punto 3 que mencionas, el tema del agua, estoy totalmente de acuerdo. El agua de los acuíferos más someros es un agua que no hay que tocar, es un agua que le pertenece a la gente, es un agua que la están administrando bien con agua. Yo creo que se requiere quizás más estudios, siempre se requiere ingeniería y es ahí donde, y es lo más barato de cualquier proyecto. Sí, es el 5% de cualquier proyecto CAPEX, la ingeniería, el diseño. Y hay que ir por los yacimientos de agua subterránea profundos, que hay y serían, lo que pasa es que es mucho más costoso perforar un pozo de 1.500, 2.000 metros para producir agua, que perforar un pozo de 200, 300 metros, que es lo que se llega por allá en el norte, y hasta 500 quizás. Puede haber pozos de 500 metros para la Coca-Cola o para Nestlé, para alguna de estas maquiladoras o una fábrica de cerveza. Pero yo creo que hay que buscar acuíferos profundos a más de 1.500, 2.000 metros y perfectamente esos acuíferos con recarga son una maravilla y el pozo lo paga, o paga el pozo más bien, esa agua subterránea. Ese es el enfoque que yo veo, ingeniero Cadena. Nunca has tenido un trámite en contra de Conagua. En Conagua
ese trámite es imposible de superar y existe toda una legislación al respecto, precisamente que aunque técnicamente dices tú, el pozo está a 2,000 metros, nunca va a llegar a contaminar los mantos superiores. Para Conagua, ese pozo estaría a disponibilidad del permiso para perforarlo y no te lo dan. O sea, yo no sé, a mí me parece que aquí en el asunto del agua, Rodrigo, tenemos un problema, no tanto técnico, sino un problema de la normatividad con Conagua, que yo creo que no te va a permitir este pozo profundo, el uso de este pozo profundo. Por eso, en un inicio yo te decía, a lo mejor a Conagua es más fácil decir, vamos a tratar de hacer un proyecto donde exclusivamente utilizáramos agua reciclada, porque entonces ya le evitas un gran problema, te podrías evitar el primer pero, que es el problema de Conagua. De acuerdo, sí, en temas de fracking, el agua reciclada pues es la solución, eso está clarito. Pero yo me refería a agua que requiere la población, que requiere la comunidad. A eso me refería, pensé que la pregunta iba por ahí, pero está muy claro que el agua de flowback debe ser reciclada. Eso está clarito. Ahora, acuérdate que en un estado hay tres poderes que hacen contrapeso, ¿no? Y el ejecutivo, el legislativo y el judicial o jurídico. Ahora, desde el poder legislativo, el Senado y el Congreso tienen la manera de poder hacer estudios o emitir opiniones técnicas desde las comisiones respectivas de recursos hídricos y las comisiones respectivas de energía para hacer proyectos de ley y transformar estas leyes que no permiten el desarrollo. O sea, son leyes que se quedaron en el pasado y que nosotros, esto es dinámico. Entonces, sí, hay que utilizar los recursos, hay que aprovechar los recursos, pero hay que hacerlo de forma inteligente y respetando al medio ambiente. Y eso perfectamente se puede hacer. ¿Este equilibrio de los tres poderes te refieres a Colombia? No, me hace que no es nuestro caso ahorita, no es nuestro caso en nuestro país en este momento. Okay. Yo creo que el cabildeo, acuérdate que aquí da la orden superior y todo el mundo obedece, y la orden superior es no fracking. O sea, esa es la realidad, independientemente de que lo podamos soportar o no con otra argumentación, vamos navegando en sentido contrario a la corriente. Sí, pero hay que hacer contrapeso. Lo que más me preocuparía, aparte de la contaminación del agua, es que realmente en este momento con los precios esto no sea negocio y entonces estés tratando de armar una actividad que de salida está muerta porque con $42 nadie lo va a hacer. Sí, efectivamente, hay que hacer el modelo de negocio, hay que hacerlo. Eso no está. Sí, exacto, Rodrigo. Mira, yo veo una cuestión y sí quisiera ponerla en la mesa y creo que de alguna manera lo mencionaste en la presentación, que es, pues al final vemos a futuro, en perspectiva, vemos un mundo eléctrico, ¿sí? Y la electricidad se produce ahorita primordialmente, o el grueso, con gas. China está cambiando carbón por gas y por eso está generándose en el mercado asiático una demanda por gas natural licuado, ¿sí? Eso representa una oportunidad para Estados Unidos como mercado. O sea que México eventualmente puede dejar de ser importante como un cliente. Creo yo que, por ejemplo, yo aquí en Nuevo León no veo claro en nuestros planes estratégicos que veamos a la energía como un tema crítico, donde no tenemos seguridad energética. Y al margen de lo que está pasando ahorita en la coyuntura en el precio del petróleo, hoy, la realidad es que el precio del petróleo eventualmente se va a recuperar, en la medida que la actividad económica se recupere. Y eso va a ser rentable en muchos proyectos. Entonces aquí el punto es, si no estamos siendo demasiado inocentes aquí en la región noreste de México, pensando que vamos a tener energía de forma indefinida, sin decidir con anticipación proyectos de inversión claros, ¿sí? Y buscar las alternativas para invertir en los mismos. A veces yo hablo con mis hijos
jóvenes y creen que tener una estufa eléctrica, con eso ya resuelven el problema del consumo de hidrocarburos. Y no se dan cuenta que la electricidad, ¿sí?, que demanda esa estufa eléctrica, utiliza gas natural de manera indirecta, ¿sí? Y el gas natural lo importamos, y primordialmente de Estados Unidos, que eventualmente va a buscar mercados para sus propios intereses. Y sin embargo, veo una miopía enorme en la sociedad, esa es mi percepción, de que no estamos haciendo o pensando por una seguridad energética, ya no digo nacional, regional. Si queremos, por ejemplo, aquí en Nuevo León, que es la líder industrial en el país, que utiliza toda su industria primordialmente gas natural, que no lo veamos como un factor crítico, ¿verdad? O que al menos en perspectiva lo veamos como que tenemos que estar pensando cómo sí debiéramos desarrollar el sector de hidrocarburos. Es una visión, no sé cuál sea tu opinión al respecto. No, totalmente de acuerdo. Se han hecho grandes inversiones en centrales de ciclo combinado, especialmente allá en el norte. Aquí en el sureste, yo estoy aquí en Mérida, Yucatán. Estamos un poquito olvidados, pero creo que va en ese sentido. La población o la gente no es miope porque sea miope. La gente es así porque no está educada y hay que educarla. Es decir, hay que comunicar y hay que educar con conocimiento, es decir, con la parte técnica es importante y eso va a permitir que haya una opinión y que esa ficción nuevamente, que es una opinión, es un mito, esa visión de la realidad sea otra y que sea más objetiva, que es lo que nosotros, y que vaya en pro del desarrollo mismo de la comunidad, porque la comunidad finalmente, como dice nuestro presidente, él tiene razón, el pueblo es sabio, el pueblo decide, hay que educarlo, eso sí. Este tipo de mecanismos de compartir información, de compartir conocimiento, me parece importante y hay que seguirlo haciendo. Porque es la única manera de poder echarte al bolsillo a esa comunidad que a lo mejor ahorita, pues ellos están perdidos, muchos no saben, son como niños. Hay que formarlos y aquí estamos para eso a la orden. Muy bien, pues sin querer abusar del tiempo, que más o menos estamos sobre el tiempo, pues te agradezco muchísimo, Rodrigo, que hayas permitido que tuviéramos esta reunión. Yo espero que podamos tener mayor vínculo y sobre todo porque este tema pues es parte de uno de los proyectos del Comité de Hidrocarburos y podamos interactuar ahí para ver qué más podemos hacer por el desarrollo del sector de hidrocarburos en el noreste de México, ¿sí? Muchas gracias, te agradezco mucho, Rodrigo, y estamos en contacto y agradezco mucho a la audiencia su participación. Creo que varias de las preguntas pues las fuimos ahí comentando, creo que varias también las cubrió Rodrigo y bueno, pues gracias a todos, les agradezco mucho su presencia y esperemos vernos próximamente en otro evento del Clúster Energético de Nuevo León. Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, César. Y pues ahí está mi correo a su disposición para cualquier duda que tengan. Con mucho gusto yo me comprometo a responder. Perfecto. Muchas gracias. Podemos poner...